Un segundo. ¿Cómo? ¿Me oís? Sí, adelante. Sí. ¿Cómo? Adelante. El título es Pelope e Hipodamia y sus hijos Atreo y Tiestes. ¿Entendido? ¿Puede repetir, por favor? ¿Cómo? De ¿Puede acuerdo. repetir? Sí, de acuerdo. Pelope e Hipodamia y sus hijos Atreo y Tiestes. Tiestes. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Recogido? Muy bien. Uh-huh. Bueno, el día pasado terminamos con la muerte de Nomao y Mirtilo y cómo Pelope y Hipodamia cogieron el reino. O sea, y ya está, ¿no? Sin embargo, yo no voy a decir hoy grandes cosas acerca de Pelope. Voy a hacer una ligera semblanza de Pelope y su muerte y sus restos mortales y sus huesos y los de Hipodamia para hablar de Atreo y Tieste después. O sea, ¿por qué? Porque Pelope fue un rey poderoso, nada más. Fue todo eso. Pelope fue un rey poderoso y nada más. Conquistaba tierras en todas direcciones y llamó a su reino el Peloponeso. Sus empresas no son recordadas por la excelencia de su valor, pero se recuerda una de ellas por la bajeza de su engaño. Daros cuenta qué descripción tan perfecta de parte de Calas. Vuelvo a repetir, sus empresas no son recordadas por la excelencia de su valor, pero se recuerda una de ellas por la bajeza de su engaño. ¿Qué es lo que hizo? Invitó en una cierta ocasión a Estinfalo, un rey de Arcadia, al que no conseguía derrotar en el campo de batalla. Lo invitó a una conversación amistosa. Cuando el rey llegó desarmado, Pelope lo hizo descuartizar de la misma manera que un día su padre lo había descuartizado a él. Después ordenó que diseminaran sus miembros ensangrentados por el campo. Siguió un tiempo de carestía en toda Grecia después de este crimen. Esto es, digamos, lo que yo voy a decir, lo que he dicho de Pelope y un poco más, porque ya está muerto. De Hipodamia, Pelope tuvo 22 hijos. Entre estos hubo reyes, heraldos, bandidos. Pero el preferido de Pelope era el 23º, es decir, el 23, el bastardo Crisipo, que le había dado la ninfa Asioque. Crisipo era bellísimo y Pelope no se sorprendió cuando un invitado suyo, el noble Layo de Tebas, que amaba a los muchachos, lo raptó. En el fondo también en su vida había comenzado de este modo y le había dado suerte. Quien alimentaba en silencio su odio era Hipodamia. En el lecho de Pelope había parido 22 hijos y ahora le obsesionaba una única idea: que fuera designado
el 23º, es decir, el 23, el bastardo, el rey. Sentía ascender por su interior la sangre del padre Enomao, recordaos, de Enomao, que es el padre que es el padre de Hipodamia, ¿no? Sentía sentir la sangre del padre Enomao, su furia contra toda raza bastarda. Comenzó a acuciar a sus hijos predilectos, y aquí los nombro por primera vez, Atreo y Tiestes. Los hijos predilectos de los 22 de Pelope y Hipodamia eran Atreo y Tiestes, para que mataran a Crisipo. Pero al final fue ella que hundió la espada del ayo en el suave cuerpo del muchacho, mientras Crisipo dormía al lado de su amante. Pelope maldijo a Hipodamia, a Atreo y a Tiestes y los expulsó del palacio. Hipodamia se mató en el exilio. Atreo y Tiestes llegaron a Micenas porque el trono estaba vacante y el oráculo había pronosticado que correspondía a uno de los hijos de Pelope. Es decir, esta es la situación final. Sin embargo, quiero, si os parece, antes, o si queréis comentar alguna cosa hasta ahora, la comentáis, pero quiero solo comentar una cosa en torno a qué es lo que queda de Pelope y de Hipodamia. ¿Qué os parece? ¿Queréis comentar alguna cosa? ¿Tenéis urgencia de comentar algo o termino con esta situación? No, No soy yo. sí, lo que me llamaba la atención, ¿no? Sí, Tal vez porque es un poco también los tiempos que corren hoy en día, ¿no? sí. Es decir, Pélope es recordado no por lo hecho dignamente, sino por la bajeza, Por la bajeza, sí. ¿no? Y Sin que estamos... embargo, lo que quería recordar es que, sin embargo, Pelope era recordado de una forma fantástica en Olimpia, ¿no? O sea, la gloria de Pelope fue Olimpia y lo continuó siendo, ¿no? La competición más en la historia humana, los juegos alcanzaron, o sea, la gloria fue Olimpia. Y en la historia divina de los juegos fueron fundados en la Edad de Oro y en la historia humana los juegos alcanzaron su esplendor a partir de Pelope. O sea que no solamente se les recuerda por esa bajeza que tú has señalado, sino que se les señala justamente como un hombre muy importante para Olimpia y para Grecia, ¿sabes? La competición más tramposa y más sangrienta, ella reavivó el único lugar inviolable de paz helénica donde los corruptores eran castigados. Reservaron a Pelope un montículo sagrado. Esto es interesante, ¿no? Es decir, cómo el dictador tiene un montículo sagrado, aquí en España también, ¿no? Y en muchos sitios, ¿no? Pero un montículo sagrado de perímetro poligonal entre el templo de Zeus y el de Hera, con árboles y estatuas. Pero es un recuerdo para los eleos en Olimpia más que cualquier otro héroe, de la misma manera que Zeus es recordado más que cualquier otro dios. O sea que, de alguna forma,
Peleo es recordado a pesar de todas esas bajezas. Lo que yo he nombrado, lo primero que he nombrado, lo primero que he recordado son las bajezas de Pelópe. Sin embargo, he recordado por estos Juegos Olímpicos, más que por otro dios. Y termino. En el recuento, en el recinto de Peleo, los eleos sacrificaban todos los años un carnero negro con el mismo gesto de Enomao, antes de su última carrera, que recordáis que después murió. Nadie puede probar esa carne si quiere entrar en el templo de Zeus. Por otra parte, en relación también, para recordar lo de los Juegos Olímpicos, cuando los huesos de Hipodamia fueron devueltos a Olimpia. Otra vez estamos, ya no existe Hipodamia, ya se había matado, ¿no? Cuando mató a hijos de Pelopo. Cuando por fin cuando volvieron los huesos, entonces los protectores de Olimpia eran Pelope y Hipodamia. Aunque los juegos femeninos no son menos antiguos que los masculinos, Hipodamia fue la primera en recoger 16 vírgenes y hacerlas correr con los cabellos sueltos, la túnica encima de las rodillas, el seno derecho y la espalda descubiertos. De ese modo, había querido agradecer Hipodamia a Hera su matrimonio con Pelope. Más adelante dedicó un objeto al templo de Hera, un pequeño lecho de marfil. Pausanias todavía alcanzó a verlo y anotó, dicen que era el juguete de Hipodamia. Es decir, que tanto Pelope como Hipodamia son recordados por sus huesos. Pero voy a contar un detalle más acerca de esos huesos. La historia de los Pelópidas es doble. Una historia de descendientes que se desarrolla entre atrocidades, exaltándolas a cada paso a una historia de talismanes que se suceden en silencio y rigen la suerte de los hombres. Al principio aparece el homónimo de marfil de Pelope, pero también su cetro, que había destruido, destinado a su hijo Atreo, el cordero de oro, que se disputaban Atreo y Tiestes. La lanza de Pelope que había dado a su nieta Ifigenia, tenía en su dormitorio. El vetusto simulacro de madera de Artemisa que Horaces traslada de Tambide a Grecia. Pelope llevaba tiempo muerto y la guerra de Troya se arrastraba sin encontrar un final. Cuando los videntes anunciaron que Troya solo podía caer gracias al arco de Heracles y al homóplato de Pelope, fueron a buscar a los huesos de Pelope. Así que los huesos de Pelope navegaron hasta Troya. Durante el viaje de vuelta, la nave que los transportaba naufragó delante de Eubea, no lejos del lugar donde Mirtilo llevaba años yaciendo en el fondo del mar. Y muchos años después de la caída de Troya, un pescador de Eretria, que se llamaba Damarmeno, arrojó sus redes al mar y sacó sus huesos. Quedó estupefacto por su trabajo y lo mantuvo oculto bajo la arena, pero al final fue a Delfos a preguntar de quién era aquel hueso y qué tenía que hacer con él. Ahora bien, por alguna divina previsión, justo en ese momento se encontraba allí una embajada de los eleos para pedir consejo acerca de cómo curar la peste. De modo que la Pitia los dejó que recuperaran, le dijo que recuperaran los huesos de Pelope y Adamarmeno y que los entregaran lo que habían descubierto.
Así lo hizo, y entre otras muestras de gratitud, los eleos nombraron a Damarmeno y a sus descendientes guardianes de los huesos. Daros cuenta que cómo está contado el mito y cómo está contada la historia y cómo están recordados, aunque eran malditos los dos personajes, sin embargo sus huesos eran sagrados y estaban... Y más tiempo, con más tiempo, el homóplato de Pelopo había desaparecido. En mi opinión, porque había más permanecido oculto tanto tiempo en el fondo del mar, que el mar y el gas del tiempo lo habían consumido. Eso es lo que dice Pausanias. El talismán había durado más que la estipe, pero había acabado por consumarse. Quedaban ya ni los huesos, solo quedaban los guardianes de los huesos, ¿no? Pero lo que quería mostrar es cómo el mito nos muestra que a pesar de los horrores, estos personajes continúan vivos y vigentes en historias posteriores, ¿no? Antes de entrar en toda la tragedia que nos va a traer esta historia, ¿queréis decir alguna cosa respecto a esa continuación del mito que habíamos visto? Bueno, ese personaje, Pelope, que, bueno, ¿tenéis alguna idea? Bueno, a mí me ha venido una idea, pero igual no sé si... ¿Cómo? Me ha venido una idea, pero a lo mejor está un poco... A ver. A ver, me ha venido la idea de esta cuestión de los huesos, Sí. como algo que es mágico, ¿no? Y que puede dar la fuerza o puede dar, o sea, algo sagrado, ¿no? Sí. Aunque fueran no, aunque fueran individuos que igual han hecho pues maldades o lo que sea, ¿no? Me ha venido el recuerdo Sí. de una película que se titula, hace muchos años, que se titula La Selva Esmeralda, sobre todo porque habla de unas tribus de Amazonas, de Amazonia. Y aparecía una tribu que, pues esta cosa que ya surge de que se comen a sus enemigos. Y a mí me ha venido, no esta cosa de los huesos, esta cosa la primaria, ¿no? De tomar la fuerza de los enemigos, ¿no? A pesar de que, bueno, me ha venido esta cuestión, no sé por qué. Digamos que es una raíz de la banalización del mal. O sea, que el mal no es mal. O sea, esas personas que han sido, se ha mostrado, empezado con el ejemplo de Pelope, de su bajeza, ¿no? De matar a un señor que no puede vencer, ¿no? O sea, es una muestra, es un ejemplo, ¿no? Lo descuartizó. O sea, lo que es importante, yo me preguntaba, pero ¿qué tiene que ver toda esta brutalidad con la observación de bebé cuando es la observación de un niño tierno, de un niño simpático, que tiene sufrimientos, pero no tantos? No, el bebé también sufre ansiedades de muerte, ansiedades catastróficas que dice Bion, ansiedades terribles que dice Melania Klein, y que están en el principio funcionando desde siempre, ¿no? O sea, que de alguna manera todo esto que tiene que ver con los muertos y con los cadáveres tiene que ver con ansiedades muy primitivas y muy destructivas del ser humano y que están ahí, ¿no? Y vamos a ver, y que producen frutos desastrosos y terribles, como vamos a poder ver en la continuación del material, ¿no? ¿Alguna cosa? Continúe. Continúo.
Bueno, la tensión que existe en Penélope, descuartizado y descuartizador, porque todo esto empieza en que Tántalo, que quería los regalos de los dioses, lo descuartizó y fue Zeus que dijo, no, reconstruirlo. Lo reconstruyeron, pero malamente. O sea, no fue un gran personaje por eso. O sea, lo que es importante en el principio de esta historia está el descuartizamiento del bebé. Lo que quiero recordar es que el primer seminario que nosotros hicimos era en relación con la banalización de parte del padre que no estaba presente con nuestro bebé. Pues aquí yo creo que el principio de todo este desastre empieza con el descuartizamiento de un bebé que se lo da a los dioses, nada menos. Es verdad que Zeus se da cuenta de la maldad del Tántalo y lo mata, lo manda al Tártaro, y no solamente eso, sino que le da unos castigos muy considerables, ¿no? O sea, esa sería la situación, ¿no? Entonces, ahora voy a hablar de la tensión que existe en Penélope, descuartizador, descuartizado y descuartizador se divide en dos polos, en dos hijos, Atreo y Tiestes. Son los hermanos enemigos, como tantos otros que encontramos en el mito, en la historia y en la vida. Hermanos enemigos, como tantos otros que encontramos en el mito, en la historia y en la vida. Pero comparado con otros análogos, su historia es algo más cruel y también más cómica y abstracta. Si es que lo cómico y lo abstracto señalan el acceso a la exaltación algebraica del horror. Claro, todas las historias de dos son historias de tres. Hay dos manos que aferran en el mismo momento lo mismo y tiran de ello en direcciones opuestas. Aquí está el tercero, es el cordero de oro, el talismán de la soberanía. Con el cambio de los tiempos, el omóplato de Penélope ya no es una cosa hundida en un cuerpo y donada por un dios, sino un cuerpo externo, que una mano debe asir y ofrecer al dios que sea, en este caso, Artemis. La mano de Atreo atrapa el cordero para estrangularlo, después lo oculta en su casa, quiere convertir el talismán en un tesoro. Esto es lo que hace Atreo. Hasta que Tiestes consigue robárselo. ¿Y cómo se lo roba? Gracias a la mujer de Atreo, la cretense Aerope, a la que, mientras tanto, ha seducido Tiestes. ¿Os dais cuenta de la historia? ¿Cómo está? De venganza, de maldades. O sea, hay el omóplato de Pélope. ¿eh? De Pélope. Pero que lo tiene uno y que se lo roba con el engaño de Arope, que es la cretense, ¿no? ¿Queréis decir alguna cosa o continúo un poco más? Continúe. Esto debería ser el primer eslabón de la cadena de errores, pero inmediatamente descubrimos que no es así. Antes del engaño
tramado por Tiestes, el engaño de Atreo, está el engaño de Atreo a Artemis, a la que quiere sustraer la bestia sometida en el sacrificio. Hasta aquel momento, los hermanos eran perfectamente equivalentes en el crimen. Ambos habían ayudado a la madre a eliminar al hermano bastardo Crisipo, y ambos habían sido castigados con la maldición de Peróper, en la que se repetían y reverdecerán la de Mirtilo y en el origen de todo la de Zeus contra Tántalo, como he recordado hace un momento, ¿no? O sea, la cabeza de la estirpe, es Tántalo. El conflicto entre los dos hermanos está admirablemente equilibrado, porque sería completamente inútil establecer cuál de los dos es más injusto. O sea, porque es injusto Atreo, pero es injusto también Tiestes, ¿no? No, cada uno ha hecho una cosa. Cada uno de los dos busca lo peor. La diferencia está, cada uno de los dos busca lo peor. La diferencia está en el estilo y en la arbitrariedad divina que inicialmente favorece a Atreo. Para engañar a Tiestes, como Tiestes había engañado a Atreo, y para que Atreo venza a la ordalía con la soberanía sobre Micenas, Zeus llega a inventar el curso, a variar el curso del Sol y de los astros. Intentar reunir aquí vale a la mesa. Aquí pone este ejemplo de lo que pasa aquí en este momento a otro acontecimiento en el que se derriba la mesa porque Licayón había matado a un bebé y se lo había ofrecido a Zeus, y Zeus dio una patada a la mesa y dice que la oblicuidad de la helenística desde entonces está así. Bueno, para la intervención de Zeus solo es un episodio en el desafío embriagador entre los dos hermanos que ya han descubierto la autonomía del hombre. O sea, y experimentan sin consideración su mecánica. ¿Estamos? Vuelto el talismán y con el poder en manos de Areo y expulsado Tiestes de Micenas, cabía pensar que el conflicto se agotaría o como máximo que renacería con venganzas de Tiestes. Aquí, en cambio, se cumple una posterior exaltación. Es el vencedor quien quiere vengarse del vencido y quiere que su venganza supere cualquier otra. Este es Atreo. Tiestes regresó a Micenas, invitado por Atreo, que mostraba su deseo de reconciliación con él. Fue acogido con un suntuoso banquete en un gran trípode de bronce. Hervían gran cantidad de trozos de carne blanca. Atreo eligió algunas y las ofreció al hermano con una mirada inmóvil que quedó como ejemplo. A partir de aquel momento se habla de los ojos de Atreo mirando a su hermano. Al final del banquete, Atreo hizo entrar a un siervo. El siervo se presentó con una bandeja llena de manos y pies humanos. Tiestes comprendió que había comido la carne de sus hijos.
daba de una patada, igual que hizo Zeus con la mesa, de una patada para derribar la mesa. Maldijo la estirpe de Atreo. A partir de este momento, la lucha entre hermanos pierde cualquier connotación psicológica. Alcanza el más puro virtuosismo. Describe arabescos. Tiestes desaparece de nuevo. Horrorizado, fugitivo, tiene una sola idea: inventar una venganza que supere la del hermano, el cual ya había pensado la suya con la intención de que debía ser insuperable. Ahora, la mirada del Tiestes planeaba sobre las generaciones. Sería demasiado sencillo matar a Atreo. Hay que castigar también al hijo y al hijo del hijo. Y aquí se ofrece la ayuda divina. Y escuchar. Peregrinos a Delfos, Tiestes pide consejos a Apolo. Bien, ¿os acordáis de Apolo? ¿Os acordáis de las aventuras de Apolo? Escuchar lo que dice. El dios responde con perfecta sobriedad. Lo que contesta, lo que propone Apolo a Tiestes es: estupra a tu hija. Esto le dice Apolo a Tiestes. Esto es interesante, es terrible, hay que conocerlo. De ese estupro nacerá el vengador. Pelopia, hija de Tiestes, se había alojado entonces en Sición, al lado del rey de Tespronto. Era sacerdotisa de Atenea. ¿Queréis comentar alguna cosa o continúo contando el acontecimiento terrible? O sea, daros cuenta cómo el mar engendra mar desde Tántalo, que ofrece el bebé descuartizado, y cómo ese descuartizamiento influye después en todas las personas. Yo estaba pensando en el origen, ¿no? En el origen del mal. En ese origen del mal de Tántalo que Zeus intenta reparar de alguna manera. Pero hay males, ¿no? Que, bueno, la gran tragedia es que aparecen en una generación después de otra, ¿no? A veces lo vemos en las familias, en que los hijos, los nietos, ¿no? Sufren estas situaciones, ¿no? Y luego en lo de los huesos, ¿no? Como el único bien que en algunas personas o en algunos se puede encontrar, ¿no? Está cuando ya están muertos, ¿no? Esos huesos pueden tener alguna... se pueden investir de algo, pero las personas que han sufrido según qué traumas ya no. Sin embargo, lo que hay que recordar es el mal que se hace. Es el mal terrible. O sea, y lo que es impresionante es cómo Atreo ha pensado un mal terrible, que es matar a los hijos. Es lo peor que se puede hacer, ¿no? No. Hay una cosa mucho peor que se puede hacer. Y es lo que hace Apolo. O sea, lo que es impresionante es de qué manera los dioses, o sea, la actitud de Apolo, que
era terrible en su funcionamiento, aquí no puede ser peor. O sea, da un ejemplo que va a generar una situación que es innombrable, ¿no? O sea, estupra a tu hija. O sea, es increíble, ¿no? ¿Algo más? ¿Continúo? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa, Enrique? No, no, no. ¿Eh? Pensaba un poquito, tal vez todos estos relatos, ¿no? ¿Cómo? Estos relatos casi los podríamos pensar como relatos oníricos, Ya, ¿no? casi. Casi, ¿no? Relatos que Ya. pueden ser pensados en la mente. Ya. Para decir cuán verdad son los relatos oníricos, o sea, quiero decir, o sea, porque eso es importante. Cuán verdad son los relatos oníricos que están funcionando en este momento por todo el mundo. Anunciando la Tercera Guerra Mundial, por ejemplo. O sea, bueno, está ahí todo el asunto, ¿no? O sea, ya. Pero lo que es significativo es la forma de entrar en esta destrucción, de construir esta destrucción de esta forma tan especial. ¿Continúo? Sí, sí, continúe. Una noche ofrecían un sacrificio a la diosa junto con otras jóvenes. Tiestes la espiaba detrás de un arbusto a su hija. ¿Por qué? O sea, Pelopia era una ayudante de la diosa y entonces hicieron una fiesta. Tiestes la espiaba detrás de un árbol. La sacerdotisa, que es Pelopia, la hija, la sacerdotisa bailaba alrededor de una oveja degollada. Pelopia resbaló a un charco de sangre y le manchó el peplo. Tiestes la vio alejarse de los compañeros en dirección a un arroyo. Pelopia se quitó la túnica manchada. Por vez primera, Tiestes vio la belleza de su hija desnuda. Saltó sobre aquel cuerpo blanco, con la cabeza cubierta, con la mano, y aquí Calasso nos pone, o tenía una máscara. ¿Y por qué tenía una máscara? Bueno, Pelopia se defendió con fuerza del desconocido. Rodaron por el suelo. Tiestes consiguió penetrarle y derramar en ella su semen. Al final, Pelopia se encontró sola. Había conseguido arrancar la espada del desconocido y la tenía en sus manos. Aquella noche fue concebido, y daros cuenta, un personaje que es muy importante en toda la historia, Egisto, el irreprochable, como lo llama Homero. O sea, de esta relación de Tiestes y Pelopia nació Egisto, que luego va a tener mucha importancia. O sea, no quería pasar este relato sin contarlo, a pesar de lo horrendo y de lo horroroso que es, porque tiene que ver con los personajes y otros más que ya he nombrado a Orestes, que se quedó con una parte, y a Ifigenia, que son descendientes de toda esta estirpe.
Egipto, el irreversible, como llama Homero. ¿Qué hacemos? ¿Queréis comentar algo o continuamos un poco más? ¿Bien? ¿Alguna cosa? ¿Me oís o no? Yo no os oigo. Continúo. Continúe, sí. Mientras tanto, después a ver, ¿sí? Mientras tanto, después de que Atreo hubiera descuartizado a los hijos de Tiestes, una gran sequía había asolado Micenas. Un oráculo pretendía que solo finalizaría si era reclamado el fugitivo Tiestes. Atreo sabía que Tiestes estaba en Trespronto. Fue a Silión, pero Tiestes había huido después de haber violado a su hija. En la corte de Tiespronto, Atreo conocía a una sacerdotisa de Atenea de la que se enamoró inmediatamente. Atreo, el hermano de Tiestes, pidió al rey su mano, creyendo que Pelopia era su hija. O sea, pidió la mano de Pelopia, que era su hija. Trespronto no le desengañó y le concedió a Pelopia. Atreo regresó a Micenas sin el hermano, pero con una nueva esposa que ocultaba en el equipaje la espada de un desconocido. Después de haber sido traicionado y burlado por Aerope, ¿recordáis? Tieste se había acostado con la mujer de Atreo, que era Aerope. Entonces, después de haber sido traicionado y burlado por Aerope, deseaba una nueva familia irreprochable. 9 meses después, Pelopia parió a Egipto. 9 meses después. Lo entregó a unos pastores para que lo echaran a la montaña, alimentándolo con una cabra. Atreo pensó que Pelopia había sido víctima de un momentáneo y excusable ataque de locura. Envió a 2 hombres a la montaña en busca del niño para recuperarlo. Se trataba de un hijo incontaminado, pensaba, de su heredero. O sea, pensaba que Egipto era hijo suyo y lo buscó. ¿Estamos? Continúo un poco más para explicar, para que veáis el asunto. En Micenas, la naturaleza parecía inmóvil, se negaba a dar frutos porque Tiestes no había vuelto. Finalmente lo capturaron y lo metieron en la cárcel. Atreo llamó al pequeño Egipto, que había crecido ya, y le confió sus primeras hazañas de hombre. Debía coger la espada que su madre llevaba siempre consigo y utilizarla para matar al prisionero mientras dormía. Tiestes consiguió salvarse de su hijo en el calabozo y le arrebató la espada de la mano. La miraba. Después la reconoció. La había perdido aquella noche en Sición, cuando estupó a su hija, y dijo a Egipto que llamara a su madre. Enfrentado a la espada y a Tiestes, Pelopia lo entendió todo.
porque ella no sabía que había sido estuprada por su padre y se fue con Atreo. Entonces Pelopia empuñó la espada y la hundió en su propio cuerpo. Tiestes sacó de la carne de Pelopia y la entregó al pequeño Egisto, todavía manchada con la sangre de la madre. Le dijo que volviera ante Atreo y se la enseñara para demostrar que había cumplido con sus órdenes. Lleno de euforia, convencido de haberse librado del hermano y por tanto de su obsesión, porque Atreo creía que Tiestes había sido matado por Egipto y no que había muerto su esposa. Atreo pensó que lo primero que debía hacer era dar las gracias a los dioses. Hizo preparar un solemne sacrificio a orillas del mar. Mientras lo celebraba, el pequeño Egisto se le acercó y hundió la espada de Tiestes en el cuerpo de Atreo. Tiestes se convirtió en el rey de Micenas. Un nuevo cordero de oro apareció en su rebaño. O sea que Egisto mató a Atreo. ¿Alguna cosa queréis decir? ¿Alguna cosa más o termino? Así, provisionalmente, concluía el enfrentamiento entre los dos hermanos, por lo menos en el sentido de que uno moría antes que otro. Pero la rueda del molino que con ellos había acelerado su movimiento seguía triturando huesos durante 1, 2, 3 generaciones. El enfrentamiento entre los hermanos enemigos se había convertido en una guerra entre formas, un duelo entre fanáticos de las formas. Si al final Tiestes alcanzaba una momentánea victoria, es porque su inventiva formal ha ido mucho más lejos que la del hermano, que en el fondo se había detenido en el banquete canibalístico. O sea, aquí dice que las formas de Tiestes son mucho más avanzadas. El auténtico moderno es Tiestes, el que predispone el vértigo del equívoco y con él se satisface. El triunfo de Tiestes fue tratado por Eurípides en las Cretenses y confirmado por Séneca en Tiestes. La cretense Aerope, la traidora, que era la mujer de Atreo, fue en la mayoría de las versiones la traidora que traicionó a Atreo con Tiestes en Micenas, pero ya había conocido a Tiestes en Creta. Donde era un vagabundo fugitivo exilado por el hermano, pero conquistó inmediatamente a la princesa como deseo a Ariana. El rey Catreo le sorprendió en la cama y apresuró entonces a Erope y a su hermana Climene y las entregó a otro rey, Nauplio, para que las ahogara o las vendiera como esclavas. En lugar de eso, Nauplio decidió casarse con Climenes y la llevó a Argo. Allí Plístenes, hijo de Atreo, un joven enfermizo, pero para vergüenza de Artemis, dejó como esposa a Aerope. Pensó entonces ya Aerope había concebido a Agamenón y Menelao de Tiestes. O sea, que
cuando Aerope se casa con el hijo de Atreo, Clístenes, ya había sido embarazado de Agamenón y Menelao de Tiestes, que son personajes que ya conocéis de antemano. ¿Alguna cosa? ¿Eh? ¿Estamos? Cuesta de... ¿Cómo? No, que se hace difícil de digerir, ¿no? Muy difícil de digerir. Muy difícil. Pero realmente, cuando oyes historias, oyes hablar de Agamenón, ¿de dónde viene Agamenón? ¿De dónde viene Menelao? ¿De dónde viene Egipto? O sea, de esta situación terrible, ¿no? O sea, Sí, bueno, pensaba que Freud, ¿no? ¿Qué? Freud. Freud. Él nos empieza a hablar de los mitos. Y nos empieza a hablar de los mitos en las estructuras básicas del pensamiento de las personas humanas, ¿no? Y esto no es aceptado, no puede ser aceptado. Ya. Es demasiado. Tiene que ser ocultado. Ya. No se puede acercarse uno a la esencia de la maldad. O sea, tú has empezado hablando de los sueños, ¿no? Y ahora hablas de Freud, y ahora hablas del inconsciente, y hablas de la brutalidad del ser humano y la brutalidad del inconsciente y de la banalización del mal que está ahí y que hay que verla y que hay que palparla y que hay que conocerla y que hay que concienciarla a través en fin, ofrecer trozos de bebé a los demás. O sea, esa es una cuestión muy importante a tener en cuenta, ¿no? Ya. ¿Alguna cosa más? ¿Sí? No oigo. No, pensaba que hay esta parte de la maldad, más así vista, pero luego hay elementos que a lo mejor tienen más que ver con la negligencia o con cosas que no son tan radicales, pero que igualmente dejan cicatrices, ¿no? En las personas, que es pues eso, la ignorancia, ¿no? Ya. Hay cuestiones que a lo mejor, eso que, por supuesto que hay guerras, por supuesto que hay asesinatos, hay, ¿no? Hay Sí. desmembramientos, a lo mejor no desde lo físico. Pero la idea sí. es cómo ser consciente de que eso es cierto, de que eso está en el inconsciente, de que eso es humano, o sea, aunque sea inhumano, humano o inhumano, pero que es, y que contribuyen los dioses, ha contribuido Apolo a una cosa terrible, ¿no? Es decir, cómo cerrar el círculo de los tiestes contra los tiestes, o sea, es terrible, es un círculo malévolo, un círculo vicioso, un círculo infernal. O sea, ¿de acuerdo? Bueno, pues, ya tenéis una parte de la historia explicada, en fin, de dónde vienen todos esos personajes después, como Menelao o Agamenón, y cómo muere Agamenón a manos de Egipto, ¿no? O sea, otra vez, Egipto
en fin, fruto de un estupro, de un incesto, de una maldad terrible. Bueno, hoy la técnica se ha portado mejor con nosotros y por lo menos, aunque es con el aparato, no es, como veis, no es desde el sitio habitual que hacemos el seminario, estoy fuera, pero hemos podido hacerlo y parece que se ha podido registrar, ¿no? Pues espero que me lo podrás mandar. Muy bien. Sí. ¿Qué día es que nos corresponde el próximo? ¿Cuándo? El lunes 3 de julio. ¿Cuándo? El lunes 3 de julio. De julio. De julio. ¿Cuántos seminarios nos quedan? Me imagino que 2, el ¿Ya? 3 A ver, y la tercera semana de julio, que será, un segundo que se lo miro, lunes 3 y lunes 17. De acuerdo, de julio. De julio. Nos quedan dos seminarios, ¿no? 2 seminarios. Bueno, Muy bien. muy bien. Bueno, Muchas gracias. Que digeráis un poco esta situación tan difícil. Bueno, hay esa maldad terrible, pero en fin, la bondad también es posible. Justamente cuando se reconoce una maldad de esa calidad, cuando se es consciente de lo malo que es el mal. Muy bien. Muchas gracias. El próximo 3 3. 3 de julio. Muy bien.